Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de aplicación acerca de la ley de Ohm y algunas propiedades eléctricas que tienen pues los circuitos que tienen resistencias asociadas en paralelo. Bien, aquí tenemos, dice el siguiente circuito. Dado el siguiente circuito eléctrico, calcular la potencia disipada por la resistencia R2. Por la resistencia R2. Bien, como tú ves, este circuito eléctrico tiene dos mallas. ¿Ya? Tiene dos mallas. Malla 1 y tiene la malla número 2. En la malla número 1 tiene una fuente de voltaje de 15 voltios. Por esta malla número 1 pasa una corriente de 5 amperios. Pero aquí vemos que existe una resistencia R1 en la malla 1 y que por esta resistencia pasa una corriente de 3 amperios. Fíjate en algo, por favor. Este circuito eléctrico tiene dos nudos o dos nodos, el nodo A y el nodo B. ¿Sí? El nodo A y el nodo B. Entonces, vamos a ver que para dos resistencias que están en paralelo, si tenemos dos resistencias que están en paralelo, entonces tienen el mismo voltaje, tienen la misma diferencia de potencial. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, en la resistencia R1 pasa una corriente de 3 amperios y en la resistencia R2 pasará una corriente, simplemente una corriente I, nada más. Entonces, vemos lo siguiente. R1 y R2 están en paralelo. Como te decía, ambas resistencias, al estar en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, yo voy a calcular el voltaje en la resistencia R1. ¿Cómo se calcula ese voltaje? Es bien fácil. Voy a ponerlo aquí. Voltaje, V de voltaje, en la resistencia 1. Ese voltaje es el producto, según la ley de Ohm, voltaje es igual a ¿cuánto? A la corriente en la resistencia R1 que multiplica a la resistencia R1. VIR, ¿no? Ahí está. Voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje en la resistencia 1, ¿cómo sería? Sería su corriente que está pasando por esa resistencia, que vale 3 sin la unidad, sería 3 veces la resistencia 1. 3 por R1. ¿Está bien? Vamos a dejarlo, esta expresión, un poco en espera. Y vamos a ecuación número 1. Y ahora vamos a escribir el voltaje en la resistencia R2. Voltaje en la resistencia 2. Muy bien. Teniendo ese mismo criterio que con la resistencia 1, aquí será corriente en la resistencia 2 por la resistencia 2. La corriente en la resistencia 2, la corriente que está pasando por esa resistencia, hemos dicho que es una corriente I. Sería I por la resistencia 2. O sea que aquí sería ¿cuánto? Sería I por la resistencia 2. La corriente que está pasando por esa resistencia sí, que multiplica la resistencia 2. Vamos a llamarle a esta ecuación número 2. Listo. Ahora, como te dije, ambas resistencias, al estar en paralelo, tienen el mismo voltaje o tienen la misma diferencia de potencial. Es decir, como R1 está en paralelo con R2, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que su voltaje en la resistencia 1, es igual al voltaje en la resistencia 2. Eso implica que lo siguiente. Implica que 1 es igual a 2, es decir, 3 veces la resistencia 1 tiene que ser igual a I por la resistencia 2. Listo. ¿Ya? Vamos a llamarle aquí ecuación número 3. Ahora acá hay algo importante, mira. Fíjate, tanto R1 como R2 están en paralelo con la fuente de voltaje. Y aquí se resuelve prácticamente todo el problema. Como la fuente de voltaje
aquí, como la fuente de voltaje, voy a llamarle a este 15 voltios E, como la fuente de voltaje está en paralelo con la resistencia 1 y está en paralelo con la resistencia 2, entonces, de aquí viene una belleza, que 15 voltios tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 1 y tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 2. ¿Ven? Entonces simplemente, ¿por qué? Porque están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, de la ecuación 3, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente, 15 es igual a ¿cuánto? A 3 veces la resistencia 1 y esto es igual a ¿cuánto? A la corriente por la resistencia 2. Listo. ¿Qué tenemos aquí entonces? Mira, si yo igualo este primer término lo igualo, 15 es igual a 3R1, de aquí ¿qué información tenemos? ¿Cuánto vale la resistencia 1? Entonces la resistencia 1, ¿cuánto valdría? Sería 15 entre 3, sería simplemente 5 ohmios. 5 ohmios. ¿Ok? 5 ohmios. Ahora bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que, en este caso, ¿no? Tenemos que la corriente multiplicado por R sub 2, ¿cuánto vale aquí? Eso vale 15. Y vale también 3R sub 1, ¿no? 3R sub 1. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esta parte? Entonces ya tengo aquí su voltaje y tengo también su corriente. Entonces, de esta forma yo puedo obtener cuánto vale la corriente que está pasando por esa resistencia, ¿no? Por esa resistencia. Entonces, ¿cómo lo podría obtener? ¿Cómo se podría obtener? A ver. Bien, vamos a continuar. Fíjate en algo, por favor. R1 y R2 están ¿en qué están? Están en paralelo. Por lo tanto, yo puedo obtener una resistencia equivalente, ¿no? Entre el terminal A, entre el punto A y el nodo A y el nodo B. Y sería una resistencia de este tipo, ¿no? Listo. Vamos a llamarle esa resistencia una resistencia R'. Entonces, ¿qué tendría aquí? Tendría lo siguiente, mira. R', R' es igual a ¿cuánto? Sería R1, como están en paralelo, R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Listo. Ahora bien, yo ya sé la corriente que está pasando por esta malla. Finalmente me quedaría una malla nada más, ¿no? Una malla. Una malla. Es decir, me quedaría una malla de este tipo, ¿no? Me quedaría una malla de este tipo. De esta forma, mira. Terminal positivo, terminal negativo. Y me quedaría de esta forma. Una resistencia equivalente, ¿no? Una resistencia equivalente. De esta forma, ¿no? Listo. Aquí sería 15 voltios. La resistencia equivalente que es R', ¿no? O sea que aquí sería R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Sobre R1 más R2. Pero R1 yo ya sé que vale 5. Quedaría entonces 5 veces R2 sobre ¿cuánto? Quedaría aquí 5 más R2. La corriente que está pasando por esta mallita es una corriente I. Vamos a llamarle una corriente que vale ¿cuánto? 5 amperios, ¿no? 5 amperios. ¿Qué se cumple entonces aquí? De la ley de Ohm, entonces, tenemos lo siguiente. Voltaje 15 es igual a la corriente 5 por la resistencia. La resistencia vale, la única resistencia aquí, la resistencia equivalente, 5R2 sobre 5 más R2. Sobre 5 más R2.
Cierras aquí. Por lo tanto, tú puedes despejar cuánto vale la resistencia R2. Quinta 1, quinta 3. ¿Cuánto sería aquí entonces? Sería 15 más 3 veces la resistencia 2. Esto es igual a 5 veces la resistencia 2. Entonces, ¿cuánto valdría la resistencia 2? Quedaría entonces 15 entre 2. ¿Cuánto es eso? 7.5 ohmios. 7.5 ohmios vale la resistencia R2. ¿Cómo? Ya tengo la resistencia R2 que vale 7.5 ohmios y además sé que el voltaje en esa resistencia vale 15 voltios, entonces yo puedo acá inferir que la corriente sería igual a ¿cuánto? A 15 voltios, sobre la corriente, ¿no? 15 voltios sobre la resistencia 2 sobre 7.5 ohmios. ¿Cuánto vale eso? ¿Eso vale cuánto? 2 amperios, ¿cierto? Eso vale 2 amperios. Listo. Entonces ya tengo la corriente en la resistencia 2 y tengo la resistencia 2. Entonces yo puedo calcular la potencia en esa resistencia. Por lo tanto, entonces, la potencia en la resistencia 2 es igual a ¿cuánto? La ecuación nos dice, o la fórmula nos dice que es la corriente que está pasando por esa resistencia al cuadrado por la resistencia 2. ¿Cuánto vale su corriente? 2 amperios, todo eso al cuadrado. ¿Por cuánto? Por la resistencia 2, que vale 7.5 ohmios. ¿Cuánto vale esa potencia? Sería 4 por 7.5. ¿Cuánto es eso? 30 watts. 30 watts. Y esa es la respuesta. Entonces la potencia que está pasando por esa resistencia es 30 watts. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.